buenas noches mis queridos amigos y hermanos que nos están acompañando hoy día viernes. Estamos conectados. Recuerden que hemos estado compartiendo el hashtag a través del Twitter Dios al control. Hemos dado un mensaje muy grande, muy especial en Colombia, y si todavía no lo han hecho es la oportunidad. Bien, hoy queremos nuevamente conectarnos a través de este canal de Face. Y también queremos saludar a todos nuestros amigos de Radio La Voz Internacional que día a día nos están sintonizando durante toda esta Semana Santa. Y bueno, fácilmente los días se nos están yendo. Ya hoy es día viernes. Entre otras cosas, queremos desearles un feliz sábado a todos los que nos están siguiendo y desear muchas bendiciones en la vida de ustedes, en sus hogares. Hoy hemos preparado un mensaje especial relacionado con algo profético que la Escritura nos presenta. Pero antes de continuar, quiero invitarles a hacer una oración. Padre bueno y maravilloso que estás en el cielo, te damos gracias porque nos das el día y la oportunidad para vivir. Bendice, Señor, a todos los médicos, las enfermeras que están trabajando en todo el mundo para salvar vidas. Bendíceles, Señor, y ayúdales. Y también, Señor, ayuda a todos los que están pasando momentos de necesidad en cualquier lugar del mundo. Que puedas, Señor, abrir una puerta y proveer algo para que la vida de ellos pueda en estos días, Señor, ser un poco más agradable. En tu mano, Señor, nos entregamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, queremos en esta oportunidad estudiar sobre la lluvia tardía. Y voy a invitarles a escudriñar uno de los temas maravillosos que encontramos en las Sagradas Escrituras, en el caso del libro de Joel, el capítulo 2, versículo 23. Allí dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía, como al principio. Es una promesa, y quisiera preguntarles, a su juicio, ¿cuáles son los tres problemas más serios que enfrenta la humanidad? ¿Cuáles podrían ser esos tres problemas tan serios? Ahorita, en estos momentos, pues uno de los problemas más serios es el problema de la salud, enfrentando lo que es este virus, el coronavirus, el COVID-19, que ha venido trayendo tanto dolor y tanta tristeza sobre el planeta Tierra. ¿Qué soluciones podemos sugerir para la problemática y para los problemas que aquejan a este planeta Tierra? Oramos, ¿verdad? Estamos orando, pidiéndole a Dios que pueda buscar una solución en medio de los hombres a través de algún medicamento o a través de la vacuna que pueda aparecer. Cuando miramos las noticias y nos dicen que se va a demorar un año, nos produce un poco de desaliento, pero a la vez perseverancia para seguir pidiéndole a Dios que pueda aparecer pronto alguna salida. Cuando aparece un problema de una magnitud como la que estamos viviendo en el mundo, eso crea un pánico, crea una angustia, crea a la vez una necesidad en el planeta Tierra. Y creo que todos en el mundo podemos decir con toda seguridad que a pesar de todo lo que estamos viviendo y de toda la realidad de este planeta, Dios está al control del planeta Tierra. Y Dios tiene grandes cosas y grandes verdades para nosotros. Cuando en el jardín del Edén, Adán y Eva cometieron el pecado y desobedecieron y cogieron del árbol prohibido, tomaron un camino equivocado, y a partir de ahí todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ante ese problema tan terrible y tan tenaz que heredamos los seres humanos, como es el pecado, Dios no nos ha abandonado, Dios está al control. Y el amor de Dios es muy grande porque fue más allá de cualquier límite para poder llegar hasta el corazón de los seres humanos y producir la salvación y darnos un rescate. Y eso es lo que encontramos en la Biblia. Por eso pasajes tan maravillosos como lo que aparece en el libro de Isaías, el capítulo 53,
que dice que todos nos descarriamos como ovejas, que cada quien se aparta por su camino, dice, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Dice, angustiado y afligido no abrió su boca, y como un cordero fue llevado al matadero. Todo lo que hizo Jesús y lo que nos dice Isaías 53 es para mostrarnos la realidad del amor de Dios que Él tiene con nosotros los seres humanos, cómo Él está tan interesado en nuestra salvación y cómo Dios está preocupado por los problemas de los seres humanos. Hay una situación y es que el ser humano se acuerda de Dios cuando viene la necesidad, cuando viene la crisis, cuando falta, cuando hay escasez, cuando llega el hambre, cuando viene la muerte. Entonces nos acordamos de Dios y decimos, Dios, ayúdanos, Dios, te necesitamos. Pero el Señor en Segunda de Crónicas dice que si nuestro pueblo, dice, si mi pueblo que mi nombre invoca, se humillare y doblare su rostro y se inclinare ante mí, dice que yo iré desde los cielos. Dios siempre ha estado dispuesto a responder a cualquier necesidad humana. Dios está dispuesto a respondernos, pero Dios también quiere algo. Dios quiere para nosotros que podamos entender que Él tiene planes, que los planes de Dios son diferentes a los planes nuestros, que los planes de Dios son eternos, que los planes de Dios son increíbles. Así que ante cualquier problema y ante cualquier situación que pueda aparecer en el planeta Tierra, Dios desea que nosotros podamos ser una luz en medio de las tinieblas, que nosotros podamos compartir a otras personas. Dice que un día en una ciudad, en una noche muy oscura, no había luna, y de pronto iba un hombre con una lámpara, no tenían electricidad. Y de pronto apareció otro hombre y se acercó, y cuando se acercó lo saludó y le dijo, Guno, pero tú qué haces con una lámpara si tú eres ciego? Y él le dijo precisamente, yo debo llevar una lámpara. Yo me conozco las calles porque he vivido en tinieblas desde que nací y yo sé por dónde debo caminar, pero igual yo debo llevar una lámpara para alumbrar a otros que yo voy por este camino, para alumbrar a otros que yo voy transitando. Y siempre debo llevar una lámpara para compartir a otros. Y esa es nuestra realidad. Nosotros debemos mantener en alto una lámpara, que es la palabra de Dios. La Biblia dice, lámpara es a tus pies y mi lumbrera a mi camino. Y de alguna manera increíble en este tiempo en el que estamos viviendo con tantas crisis y tantos problemas, nosotros necesitamos de esa lámpara y necesitamos de esa luz. Necesitamos que Dios nos muestre por qué están sucediendo las cosas, para qué están sucediendo las cosas, qué propósitos tiene Dios y podamos tener la seguridad que Dios está al control. No sé si alguna vez has caminado bajo la lluvia y caminar bajo la lluvia es agradable. De niñez, en los años de adolescencia, nos gustaba cuando salíamos del colegio en Bucaramanga y estaba lloviendo, nos gustaba meternos por debajo de las goteras y disfrutar de la lluvia, aunque íbamos a quedar totalmente empapaditos, pero era algo agradable. Pero cuando ya viene una tormenta fuerte, las cosas son diferentes. Hace un tiempo atrás venía viajando con un grupo de hermanos de Santa Marta en regreso para Cúcuta, y cuando íbamos saliendo, ya por ahí llegando al Copey, de pronto vimos en la distancia, en esas rectas, vimos que el cielo se puso negro y vimos que venía una tormenta. Y bueno, seguimos ahí en el carro manejando, pero una cosa es ver la tormenta y otra cosa es entrar a la tormenta. Y cuando el carro entró a la tormenta, sentimos la fuerza del viento, sentimos la fuerza de los truenos, los relámpagos, vimos cómo empezaron a caerse algunos árboles y quedamos en medio de dos árboles que se cayeron, y una rama de uno de los árboles alcanzó a golpear la buceta en la parte del techo, pero gracias a Dios no nos hizo ningún daño y quedamos allí. Y no es fácil estar en medio de cualquier tormenta en la vida. Siempre será difícil. La Biblia predice para estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, para este tiempo del fin, la Biblia predice de un revivamiento espiritual poderoso que se va a dar en estos días.
Y la Sagrada Escritura dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, será derramado sobre la tierra con el poder que fue derramado en el día del Pentecostés. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, aparece ese primer momento de la lluvia temprana, cuando vino el derramamiento de la lluvia tardía sobre ese pueblo, esos apóstoles. Ellos se reunieron en el aposento alto y estaban allí con un solo propósito: pedir a Dios la dirección. Estaban orando, unánimes, estaban orando, clamándole a Dios, con una fe que esperaba respuestas, con una fe entregada a Dios, con una fe que querían saber cómo iban a emprender la tarea de la predicación del Evangelio, y necesitaban del poder y la dirección divina. Y cuando vino sobre ellos el derramamiento del Espíritu Santo, hubo un gran estruendo sobre ese lugar. Fue tan fuerte el estruendo que corrieron los vecinos de la ciudad de Jerusalén hacia ese lugar para ver qué había pasado. No sé si alguna vez has escuchado un estruendo terrible, como por ejemplo cuando estalla un cilindro de gas. Es un estruendo muy fuerte el que produce una bomba. Es un estruendo terrible. O cuando una montaña se rompe por el invierno y los árboles y la tierra caen. Es un estruendo terrible. O cuando un gran trueno hace sonar en los cielos ese choque de las nubes y produce un ruido muy fuerte. Ese estruendo que vino sobre los apóstoles fue la venida del Espíritu Santo, y vino ese derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Y inmediatamente ellos empezaron a desarrollar una experiencia de predicación, de conversión, de trabajo, de una manera increíble sobre Jerusalén, y de ahí salieron a todos los lugares y los alrededores, y el Evangelio del Reino se predicó en toda esa tierra, llegó a Europa y se extendió hasta todo el planeta Tierra. Y hoy, 2000 años después, el cristianismo está regado en el planeta Tierra, pero está profetizado que antes de la venida de Cristo Jesús a la tierra, y que después de un tiempo difícil en el planeta Tierra, el Espíritu Santo será derramado. Y es la mayor bendición que un hijo de Dios o la iglesia puede recibir, que venga el Espíritu Santo. Y estamos pidiendo a Dios que sea derramado el bautismo del Espíritu Santo. Constantemente y diariamente debemos pedir el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una obra grande en la vida de los seres humanos. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo crea en nuestros corazones la necesidad de un arrepentimiento. El Espíritu Santo nos guía al estudio y el escudriñamiento de la Biblia. El Espíritu Santo fue el que guió a los profetas y a los hombres que escribieron la Biblia para el contenido que aparece en ella, para todo lo que está aquí. Esos hombres fueron inspirados y fueron revelados sus conocimientos que ellos escribieron a través de la obra del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, ¿en qué momento lo recibimos nosotros? En el momento en que le entregamos la vida a Cristo Jesús y damos el paso en las aguas del bautismo. Dice: recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que concede a cada miembro en la iglesia los dones que se conocen como los dones del Espíritu Santo para el crecimiento de la iglesia. Y Dios ha repartido a todos los dones, pero la lluvia tardía será una bendición muy grande que recibirán de una manera personal y de una manera general la iglesia que se está preparando para el día glorioso de la venida de Jesús a la tierra. Y antes que los juicios de Dios, antes que caigan las 7 plagas postreras de las que habla Apocalipsis, finalmente sobre la tierra, habrá, dice la Escritura, entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad de los apóstoles, de la piedad primitiva, de la piedad del primer siglo, cual no se ha visto desde esos tiempos hasta que llegue nuevamente ese derramamiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Ahora, quizás surjan algunas preguntas. ¿Para qué Dios va a hacer tal evento? ¿Con qué propósito? El Señor quiere recoger una gran cosecha de hombres y de mujeres en la tierra para el reino de los cielos. Y Dios está invitando a los seres humanos a tener un encuentro personal con Él. Dios nos está invitando a conocerle,
Juan 17:3 dice, y esta empero es la vida eterna en que tú conozcas al único Dios verdadero, y nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, y mantenemos una comunicación directa con Dios a través de la oración. Y a través de la meditación nosotros mantenemos también una experiencia de crecimiento espiritual. Todo eso hace que nuestra vida de fe se vaya fortaleciendo. Y el Señor quiere que nuestra vida de fe pueda crecer más en medio de las pruebas, de las dificultades. Pero Dios quiere utilizar a los hombres. Dios podría haber enviado a unos ángeles al planeta Tierra y con unos ángeles hubiera terminado la obra en el planeta Tierra. Pero Dios no ha delegado esa responsabilidad a los ángeles. Dios ha delegado la responsabilidad precisamente a los seres humanos, a nosotros, porque quiere hacernos copartícipes de las bendiciones del plan de salvación, de las bendiciones de la redención, de las bendiciones del amor de Dios, del perdón, que nosotros podamos compartir el Evangelio a otras personas, que nosotros podamos decirle a Dios, Señor, yo no sé qué hacer, no sé cómo compartir el Evangelio, y entonces pedirle a Dios la sabiduría y el Espíritu Santo empieza a capacitarnos para decirle a alguien, Dios te ama, para decirle a alguien, estás listo para ir al reino de los cielos. Conocí a alguien que salía de la universidad donde trabajaba todos los días y tomaba un taxi de la universidad a la casa, duraba una carrera de 7 minutos. Y un día le dije, por qué no contratas a alguien para que te recoja y te lleve hasta la casa? ¿Por qué todos los días tienes que estar en esa tarea de estar consiguiendo un taxi? Y entonces esa profesora me contestó y me dijo, mira, si yo hago eso voy a compartir solo con una persona todos los días. Y el único espacio y tiempo que yo tengo para compartir con alguien el Evangelio son esos 7 minuticos. Así que me dijo, más bien acompáñame. Y sí, unos días la acompañé a esa profesora y cuando nos subíamos al taxi era interesante, ella de una vez le preguntaba al taxista, le hacía alguna pregunta con respecto a algún evento escatológico, preguntas sencillas como, ¿cree usted en la segunda venida de Jesús a la tierra? ¿Cree usted en el fin del mundo? ¿Está usted preparado para la segunda venida de Jesús? ¿Cree usted que Dios regresará al planeta Tierra? Y ante una pregunta tan sencilla, la gente da unas respuestas, porque todas las personas en este planeta Tierra tienen un concepto, una filosofía, una manera de vivir. Y ante esa pregunta tan sencilla, empezaba ella a compartir el Evangelio eterno. Solo 7 minutos, pero lo interesante fue que algunas veces esos 7 minutos se convirtieron en una hora, en media hora, en 45 minutos, donde ella frente a su casa, ahí sentada en el taxi, compartía y compartía y el taxista no se quería ir. Y algunos de ellos finalmente llegaron a conocer a Dios y le entregaron sus vidas. Entonces, Dios está preparando al planeta Tierra y está preparando a los hombres y a las mujeres. Y por eso durante esta semana quizás he sido un poco enfático en invitarlos a tener un encuentro muy personal con Dios, a reconocer las señales de los tiempos, a reconocer que Jesús es el centro de la profecía, a reconocer que Él tiene un reino eterno que está cerca, a reconocer que Él es el que nos hace la invitación, a darle el tiempo a Él, a reconocer que el tiempo profético se ha cumplido y que entonces Dios nos está invitando, aún en el tiempo de gracia que Él nos está ofreciendo, a tener un control especial en la búsqueda de nuestra vida hacia Dios. Porque Dios nos está buscando, pero Dios espera ahora una respuesta nuestra a esa búsqueda divina. Y Dios quiere hacer esto para luego dar un regalo especial, y eso es lo que se llama el derramamiento de la lluvia tardía. Y esta obra de la lluvia tardía va a ser una gran bendición. La lluvia temprana fue dada en el tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico. En el libro de Oseas, en el capítulo 6, allí se habla de una forma literal, el pueblo de Israel, al finalizar casi el tiempo del otoño, ellos cultivaban y esperaban que viniera la primera lluvia y se llamaba la lluvia temprana. Y cuando en algunas oportunidades estuve en el campo con mi abuelo, con mi papá, que cultivaban papa y empezaban a cultivar en algunas épocas en enero y era tiempo de verano, íbamos y preparábamos el terreno, se araba el terreno, utilizaban los bueyes,
utilizaban el arado, se revolcaba la tierra y luego se cogían azadones, se hacían eras, surcos, y luego en cada surco se abrían unos huecos, se colocaban las papitas que eran semilla, un poco de abono, se tapaba y después de que se sembraba, entonces los agricultores, los campesinos, ellos esperan que venga una lluvia. Si no viene la lluvia, ellos tienen entonces que colocar surtidores de agua para empapar la tierra, porque de alguna manera esa agüita que cae hace un efecto sobre la semilla con los componentes de la tierra y entonces sale un pequeño tallito que empieza a convertirse en la mata para luego dar los frutos. En algunas oportunidades vi a mi abuelo y a mi papá preocupados porque pasaban los días y no llovía o porque ellos no tenían las mangueras suficientes o los surtidores para poder empapar. Pero cuando de un momento a otro venía sobre la tierra que se había sembrado una pequeña llovizna o venía un aguacero, en pocos días, cuestión de unos días, una semana, empezaba a salir los pequeños tallos y empezaba a verse en pocas semanas todo verde en esa cosecha que antes era solo como un desierto de tierra. Este planeta es un desierto por el pecado. El pecado ha acorralado a este planeta. El pecado ha destruido la paz de los seres humanos. Y en este planeta Tierra, el Señor desde la lluvia temprana, Él ha ido sembrando la semilla en el corazón de los hombres. Y la semilla del Evangelio ha sido sembrada. Muchas personas han escuchado el Evangelio. Quizás usted ha escuchado el Evangelio y no ha tomado todavía una decisión. Y es cierto, y es hora, y es tiempo de que usted empiece a tomar decisiones. Y si usted ya fue bautizado y si usted ya está caminando con el Señor, pues usted debe crecer y aumentar su fe y su experiencia de salvación. Pero ¿por qué esperar más tiempo? ¿Por qué esperar que vengan más crisis sobre el planeta Tierra? La profecía muestra que los días van a ser de dolores, porque lo mencionaba hace unos días atrás. Esto es principio de dolores. Los días van a ser más difíciles. Habrá más muerte, habrá más llanto, habrá más clamor, habrá más dolor. El enemigo va a estar con todas sus fuerzas atacando al planeta Tierra para destruirlo. Así que la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Y entonces va a utilizar a hombres, mujeres, niños de todas las edades para predicar, para hacer el último mensaje. ¿Y cuál mensaje es el que se va a predicar? Y entonces ahí debemos ir a las Sagradas Escrituras y entender que el mensaje es el mensaje de Apocalipsis capítulo 14. Es el mensaje angelical que viene en 3 mensajes de 3 ángeles. Y esos mensajes que nos invitan a temer a Dios y darle gloria y a anunciar que la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es un mensaje que va unido a un llamado al arrepentimiento. Es un mensaje que va unido al mensaje que es dado a la iglesia de la Odisea. Un mensaje que es dado para que las personas se encuentren, para que las personas quiten las vendas de sus ojos y puedan tener el colirio y puedan ser ungidos por el Espíritu Santo para ser preparados para el día glorioso de la segunda venida de Jesús. Por eso el versículo que les leí al iniciar del profeta Joel, el capítulo 2, el versículo 23, cuando dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia, la primera lluvia a su tiempo, y hará descender, allí está profetizado, sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía como al principio. Bajo esta figura de la lluvia temprana y la tardía que cae en los países orientales, como lo estaba explicando, en el tiempo de la siembra y de la cosecha, los profetas hebreos entonces levantaron sus visiones y escribieron sus profecías hablando del derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre el pueblo remanente del último tiempo. Y el derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue ese comienzo de la lluvia temprana. Gloriosos fueron los resultados, fue increíble. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar en su iglesia y ha de tener unos resultados eternos sobre su iglesia. El Señor emplea estas operaciones de la naturaleza para representar el poder que hay en la obra del Espíritu Santo y cómo el rocío
y la lluvia son dados en primer lugar para hacer que la semilla germine y luego para madurar la cosecha. Y así el Espíritu Santo es dado para llevar adelante una etapa tras otra etapa. El proceso de crecimiento espiritual, la maduración del grano, representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. El Espíritu Santo ha empezado en nosotros una tarea increíble y esa obra Él la terminará. Nosotros debemos ser transformados y la obra del Espíritu Santo involucra una transformación en nuestros caracteres. La condición para entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén es que nuestros caracteres sean semejantes al de Cristo Jesús. Y eso se logra en una entrega diaria y constante con el Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora, quizás surja una pregunta: ¿cuáles son las condiciones para recibir el Espíritu Santo? En Zacarías capítulo 10, versículo 1 dice: sentir la necesidad del Espíritu Santo y pedirlo. Y la forma como nosotros podemos sentir la necesidad no es por el miedo a morir del COVID, no es por el miedo a perdernos de la eternidad, no es por el miedo a un fuego eterno que consumirá a los impíos. Es nuestra necesidad de tener un encuentro más grande, un encuentro más personal, un encuentro más profundo y una experiencia mucho más linda con Cristo Jesús. Entonces, cuando yo siento esa necesidad en mi vida personal, en mi vida espiritual, yo no me puedo quedar callado ante esa necesidad y yo debo empezar a decir: Señor, yo necesito. ¿Y cómo lo voy a decir? A través de una oración. En mi vida personal, eso involucra que yo debo dedicar tiempo a orar para pedir el derramamiento del Espíritu Santo y para pedir el crecimiento espiritual en mi vida. Eso involucra que yo debo tener una experiencia, una vida de oración, una vida de alabanza, que yo no puedo tener una vida de oración muy floja, de una oración 2 minutos y enfrento el día y ya. No, esto involucra que yo debo tener con Dios una relación más profunda y que mi vida de oración debe ser mucho más profunda. Y cuando hablo de profundidad, hablo de tiempo, hablo de sinceridad con Dios, hablo de entrega, hablo de tener una total seguridad y una convicción en la santidad de Dios, en esa seguridad que tenía, por ejemplo, el joven David cuando enfrentó a Goliat. Cuando David vino a enfrentar a Goliat, dice la escritura que tomó 5 piedras, las colocó en su mochila y llevaba una honda. Y cuando David fue a enfrentarlo, era un gigante de 3,20 m con el casco que tenía, y traía un escudero, y traía una gran espada, y traía un gran casco, y traía todo una coraza de hierro. Estamos hablando de un hombre de quizás 180 kilogramos por su estatura y un peso con todo lo que él traía, quizás más de 200 kilos. Y ahora viene a enfrentar a un muchacho joven de unos 17 años, vamos a ponerle para hacer referencia que está en una edad muy, muy tierna. Y este muchacho viene a enfrentar de una manera increíble a Dios. Pero esa forma en que viene a enfrentarlo es con una convicción clara de la santidad a Dios. Y yo digo que la primera piedra, esa primera piedra en la vida de David representa un concepto claro de la santidad a Jehová. Él tenía un concepto bien claro de quién era Dios. En este mundo hay un problema grave en los seres humanos, y es que tenemos una tendencia a olvidar quién es Dios. Y algunas veces le perdemos el concepto de santidad y perdemos el respeto con Dios. Y algunas veces la vida espiritual está en ese mismo asunto. Una vida espiritual pobre, una vida espiritual sin profundidad espiritual, una vida espiritual muy por encima, con una vida de oración muy por encima, una lectura de la Biblia muy por encima, una vida de testificación muy vacía, un momento solamente para ir a las iglesias cada 7 días, cada 8 días, cada 3 días, pero no hay como un compromiso, una realidad. Así que Zacarías, capítulo 10, lo que nos está diciendo en el versículo 1, es que el ser humano debe sentir la necesidad. Si yo quiero ir al cielo, yo debo empezar
a pedirle a Dios, debo empezar a descubrir esa necesidad en mi vida, debo empezar a sentirla y a mirar el mundo en el que estoy viviendo y a decir, este no es mi hogar, mi casa, mi herencia es la patria celestial, es el cielo, es el reino de los cielos, y entonces empezar a orar, a tener esa experiencia de oración. Debemos orar para que venga el deceso, el derramamiento del Espíritu Santo, como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. Debemos clamar por ese derramamiento. Debemos pedir que venga el derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra. Todo individuo debe comprender su propia necesidad. Si nosotros no entendemos nuestra necesidad, si soy un joven, si soy un viejo, si soy una señora, no importa quién eres, pero tienes que descubrir una necesidad. Yo necesito de Dios. Yo necesito que Dios esté en mi casa. Yo necesito que Dios esté en mi vida. Yo necesito que mi vida esté arreglada. Yo necesito tener mi vida en paz. Necesito estar en tranquilidad, una seguridad, una confianza. Eso es confianza, esa seguridad. Es tener una vida totalmente en Cristo Jesús. Y el corazón debe ser vaciado de toda contaminación. Oye, qué bendición cuando practicamos la cena del Señor, el lavamiento de los pies, porque son momentos especiales en los que el cristiano se encuentra con Jesús. Y después de todo este momento terrible del coronavirus, lo primero que vamos a hacer al volver a las iglesias con la ayuda de Dios será hacer una cena del Señor, para tener un encuentro, para tener un derramamiento y pedir el derramamiento del Espíritu Santo. Y yo quiero invitarlo a usted en su casa para que usted empiece a pedir que el Espíritu Santo venga sobre usted, que el Espíritu Santo venga sobre su familia, que empiece un reavivamiento, que no sea un programa de la iglesia, que no sea un programa de una organización, que sea una necesidad diaria, que sea una experiencia muy personal de una búsqueda de Dios. Necesitamos ser vaciados de toda contaminación, necesitamos ser limpiados por la morada interna del Espíritu Santo. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por eso necesitamos estar dispuestos a ser usados y a ser guiados por el Espíritu Santo. En un libro maravilloso como es El deseado de toda la gente, la página 626, la escritora cristiana dice que Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. No podemos emplear al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha de emplearlos a nosotros. Debemos eliminar de nuestra vida las disensiones, no más contiendas en los hogares, no más peleas con los amigos, con los familiares, con los vecinos. Antes del día del Pentecostés, los discípulos se reunieron, se apartaron y colocaron todas sus divergencias. Y dice la Escritura que estaban unánimes. Y si tú tienes algún problema con alguien, es la oportunidad para que le eches una llamada y para que le digas, amigo, necesitamos arreglar este asunto. Y necesitamos vaciar nuestra alma, necesitamos despojarnos del yo. La mayor guerra que tenemos los seres humanos es nosotros mismos. Nuestra guerra no es nuestra compañera, nuestra esposa, nuestros hijos, somos nosotros mismos, es nuestro carácter, es nuestro yo. Y ningún hombre puede ser despojado del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Entonces el lenguaje del alma será: Señor, esa debería ser nuestra oración. Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo puro. Por ti, Señor, sálvame a pesar de mi yo. Sálvame a pesar de mi yo débil, y hazme semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Estas palabras maravillosas están en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, que lo puedes conseguir fácilmente en internet en la página 145. Así que, queridos amigos, la lluvia tardía será una realidad, pero para que usted sea parte de ese evento, usted necesita prepararse,
y tener un reavivamiento espiritual. No descanséis, satisfechos de que el curso normal de la estación de la lluvia ha de caer. Pedidla. El crecimiento y el perfeccionamiento de la semilla no es cosa que pertenece al dueño del campo. Solo Dios puede madurar la cosecha, pero se requiere de la cooperación del hombre. La obra de Dios por nosotros exige la acción de nuestra mente, el ejercicio de nuestra fe. Debemos buscar favores con todo el corazón si los aguaceros de la gracia han de venir sobre nosotros. Debiéramos aprovechar estas oportunidades que tenemos en casa. Deberíamos aprovechar, ya estamos en el día sábado, y deberíamos aprovechar toda esta linda oportunidad para colocarnos en un canal de bendición con el Señor. Cristo ha dicho que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y las convocaciones de la iglesia, las reuniones generales, cuando se dé la oportunidad, y cuando las iglesias vuelvan a estar abiertas para que podamos asistir, no se quede en su casa un domingo, un miércoles, un martes, no deje de asistir a su grupo pequeño, no llegue tarde un día de culto a su iglesia, llegue temprano. Es tiempo de voltear todo su corazón, toda su mirada a Dios, aprovechar esta oportunidad que Dios nos está dando. Una oportunidad para nuestro trabajo personal por nuestra alma y nuestra vida espiritual. Estas son las ocasiones señaladas por Dios para empezar a dar la lluvia temprana y la lluvia tardía en nuestra vida espiritual. Y yo quiero invitarlos, amigos queridos, a que ustedes empiecen este proceso espiritual, a que ustedes le digan a Dios: Señor, yo necesito más de ti. Señor Jesús, usted murió en la cruz de Calvario. Hoy el mundo cristiano, especialmente el mundo católico, recuerda la muerte de Cristo. Y sí, un día como hoy, un viernes, murió a las 3 de la tarde. Y luego fue recogido y fue llevado a la tumba de José de Arimatea. Y allí fue puesto. Pero Cristo no quedó crucificado. Cristo no quedó enterrado. Cristo pasó el sábado, descansó en la tumba, y el domingo, antes de que salieran los rayos del sol, vino un terremoto, y esa piedra que cubría, esa roca que cubría la entrada de la cueva, del sepulcro, fue quitada. Y Jesús fue levantado de ese lugar, dobló los lienzos y se levantó el campeón, el redentor, el salvador del mundo. Y se levantó para vida eterna. Y se levantó para proclamar al universo entero que había cumplido su misión, pero que ahora a los seres humanos les corresponde creer en él. Jesús es una realidad y debe ser una realidad en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente. Jesús debe unirse con nosotros y nosotros debemos aprovechar estas oportunidades para tener encuentros personales, constantes, maravillosos y diarios con Cristo Jesús, cantándole a Él, orando y entregándole a Él nuestra vida. Que Dios te bendiga en este día sábado, que puedas tener un encuentro personal y que pueda empezar en tu vida una lluvia temprana para que llegue esa lluvia tardía y el Espíritu Santo pueda hacer cosas increíbles. De una manera general, la lluvia tardía y universal sobre el planeta Tierra un día vendrá y el Señor utilizará a hombres y mujeres que llegaron a ese reavivamiento y los utilizará para hacer el último llamado, la última proclama de Cristo Jesús está próximo a venir. Y el Señor recogerá la última semilla que fue sembrada y ahora dará su fruto para la eternidad. Dios quiere que tú seas parte de la Canaán celestial. Dios quiere que tú tengas un reavivamiento en tu vida espiritual. Y por eso Dios quiere hoy hacer algo en tu vida. Y es darte vida eterna, darte salvación, darte la paz y ayudar para que tu vida pueda ser diferente. Quiero orar por usted, mi querido amigo y hermano. Permíteme hacer una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque nos has dado la oportunidad de compartir todas estas noches
Y queremos tu bendición, Señor, para quienes nos han estado viendo, los que han estado compartiendo estos mensajes. Y pedimos, Señor, que pronto sea una realidad de manera global el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Y entonces, Señor, este planeta Tierra sea sacudido y el último llamado sea proclamado y tú aparezcas en las nubes de los cielos. Oh Señor, ayúdanos en este tiempo a tener un encuentro personal contigo. Y a mi amigo que está viéndonos y a mi amigo que está escuchándonos a través de Radio La Voz Internacional, ayúdale, Señor, a ser fiel y a tener una vida profunda en Cristo Jesús. Gracias. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado durante todas estas noches y esperamos también compartir mañana un último tema de esta Semana Santa a las 6 de la tarde. Estaré con ustedes nuevamente, así que los espero. Bendiciones para todos y que Dios les bendiga. Un feliz sábado y el Señor sea con todos ustedes y con sus familias en todas sus cosas.